Hola nuevamente, vamos a comenzar ahorita con la gestión comercial. La primera parte vamos a ver una introducción general. Yo prefiero ir dando una visión completa y después ir dando detalles cada vez más en las clases sucesivas, de manera tal que al principio tengan una idea general completa y a medida que vamos avanzando van teniendo mayor profundidad y mayor profundidad. Es una especie de bastar poco a poco hasta llegar a la profundidad que vayamos requiriendo en cualquier caso. Lo hemos dividido en tres partes fundamentalmente. La primera, una parte de introducción. Después vamos a hablar sobre los procesos comerciales y por último vamos a hablar rápidamente sobre el impacto financiero. En la parte de introducción vamos a focalizar en la misión y los objetivos de la parte comercial del acueducto, de un acueducto, cuáles son los indicadores claves y los Key Performance Indicators, los indicadores fundamentales y los Key Performance Indicators, y la razón por la cual se cobra este servicio tan importante, tan vital para la vida humana, y sin embargo se requiere plata. En este triángulo virtuoso que vamos a ver en el caso del agua y en el caso de los servicios públicos en general. Una vez terminada con esta parte introductoria, vamos a ir al detalle, por lo menos por encima, de los procesos fundamentales comerciales, en particular el catastro, que nos permite detectar quiénes son nuestros clientes, dónde están, qué es lo que están haciendo, medirlos, cuánto están consumiendo de agua y cuánto están devolviendo a través de los sistemas sanitarios. ¿Cómo hacemos para facturarles? ¿Cuáles son los criterios para facturarles y cuánto nos están pagando? ¿Cómo hacen para pagarnos y cómo hacemos para cobrarlos y para inducirlos a que se mantengan al día? Y por último, si hay reclamos, ¿cómo hacemos para atenderlos y mejorar esa relación permanente que tenemos con el cliente, que es la parte más importante que servimos? Por último, la tercera parte es rápidamente pasarle a los grandes números de los sistemas de agua de manera tal de entender fundamentalmente lo que es el agua no contabilizada y lo que es el costo medio del agua, que debería ser cubierto de alguna manera por los aspectos tarifarios que vamos a ver. El área comercial de un acueducto es la cara fundamental de contacto con los clientes. Es la que se encarga, entre otras cosas, de facturar y cobrar, que no es la parte más agradable para el cliente, pero es la parte también de atención al cliente. En ese sentido, tienes que tener un personal debidamente entrenado y adaptado y seleccionado para que pueda de alguna manera atender al cliente de la mejor forma y tratar de responder los problemas que se van a generar en el área comercial, fundamentalmente, aunque los aspectos técnicos de falta de servicio también a la larga son enfrentados por la gente del área comercial en las oficinas comerciales. El objetivo fundamental y la misión que tiene la gestión comercial es fundamentalmente la de generar ingresos y la de generar satisfacer al cliente. Esos son sus objetivos fundamentales. Esos objetivos de generar ingresos y de satisfacer al cliente se ven claramente en los indicadores claves. Yo creo que los indicadores claves son fundamentalmente dos. ¿Cuánta plata está generando el acueducto en la parte comercial? Y cuánto es el grado de satisfacción que tiene el cliente. Entonces, esos son para mí los dos indicadores fundamentales que se requieren. Por supuesto que requiere a lo mejor mayor detalle y mayor cantidad de indicadores en los aspectos específicos de cada uno. En particular, en los aspectos financieros te va a interesar, en el aspecto de generación de plata, te va a interesar cuántos metros cúbicos estás facturando, cuántos metros cúbicos estás cobrando y además cuántos dólares o cuánto dinero estás ingresando en las cajas por facturación y cobranza. Quieres saber cuál es el porcentaje de agua no contabilizada y qué porcentaje estos ingresos son capaces de cubrir los costos del acueducto. Obviamente, mientras más puedas cubrir los costos del acueducto en su operación, por lo menos, y vamos a verlo en detalle, mejor. Y la satisfacción del cliente se mide fundamentalmente por dos maneras. Una, por los reclamos que tú percibes, desde trancas de carros en adelante, y la opinión que tienen en las encuestas que deberías ir generando también en el futuro. Una pregunta importante que uno se hace a la hora de hablar de agua, que es un servicio tan importante, uno dice, bueno, pero si el agua la da Dios, ¿por qué la tienes que cobrar? Bueno, porque si te la da Dios, pero te la da muy lejos y toda sucia. Entonces, lo que te cobra el acueducto no es necesariamente el agua, sino el esfuerzo de traértela desde su fuente, ponértela limpia y de alguna manera entregártela en tu casa y después de que tú la usas, llevársela rápidamente
y devolverla a sus fuentes naturales también. Entonces, la tarifa realmente es una parte muy importante que genera el cobro de servicio. Vamos a verlo en detalle cuál es la estructura tarifaria, pero la razón fundamental de cobrar en principio para generar este triángulo virtuoso es que lo que tú ingresas a través de tarifa lo devuelves al acueducto y al sistema a través de inversiones que son utilizadas para mejorar el servicio aún más, para aumentar la satisfacción del cliente. A su vez, un cliente satisfecho está dispuesto a tolerar aumentos de tarifa siempre que esos aumentos de tarifa y el pago de sus servicios se vean reflejados en inversiones que van mejorando su cobertura, su nivel de satisfacción con el agua que recibe y por último está mejorando cada vez más la satisfacción que él tiene. Mientras más satisfecho está, más cantidad está dispuesto a pagar para que tú sigas haciendo más inversiones, para tú darle más satisfacción. Y esto es un esquema muy simplista, pero muy claro de por qué la tarifa es importante y para qué se utiliza la tarifa que estamos cobrándole al cliente. Una vez habiendo discutido la parte fundamental que es generar ingresos y generar satisfacción, veamos cuáles son los procesos fundamentales a los cuales tenemos que atender desde el punto de vista comercial. En particular son el catastro, la medición, la facturación, la cobranza y en general la atención al cliente. Esto es un proceso, los procesos comerciales arrancan tradicionalmente por la identificación de los clientes, quiénes son y dónde están. Eso se vierte o en mapas de catastro o en sistemas de información geográfico que permiten de alguna manera tener toda la información que se refiere geolocalizable de los clientes, de manera tal de poder saber quiénes son, dónde están. Adicionalmente se instalan medidores y la instalación de los medidores es fundamentalmente para tener claridad de cuánto está consumiendo cada uno de ellos y en función de lo que están consumiendo y la tarifa que se les aplica se procede a facturarlos. Esa facturación tradicionalmente es un ciclo mensual y de alguna manera están siendo facturados en función de la medición que hay. De los problemas que vamos a ver es, bueno, ¿qué pasa cuando no tienes medidores? ¿Qué pasa cuando no tienes medición y cómo haces para facturarlos? Claro, facturar no es la mitad del problema, realmente el problema interesante es cómo te pagan, es decir, asegurarte que tienes cobranza, que no se te retrasa la gente y que de alguna manera esos recursos están entrando de nuevo a la caja del acueducto de manera tal de poder seguir haciendo ese triángulo virtuoso que habíamos mencionado antes, de seguir haciendo inversiones y seguir mejorando la atención al cliente y su satisfacción. Tienes que tener la cara comercial para atender todos los reclamos y para atender todas las necesidades de nuevos servicios que tenga el cliente. Tú tienes tu dashboard donde tienes toda la información y te permite saber la situación del acueducto en cualquier momento y nuevamente mejoras los mecanismos de catastro, de medición, de facturación, de cobranza y de atención en un ciclo que cada vez va mejorando el servicio que le prestas al cliente y la recaudación que tienes por el servicio que prestas. Entrando en más detalle, y vamos a regresar sobre esto todavía en más profundidad, pero para que tengan una idea más clara. Esta idea de catastro es básicamente el definir quiénes son y dónde están los clientes del acueducto, los clientes y los usuarios. Vamos a hacer diferenciación entre lo que es un cliente y lo que es un usuario del acueducto. Y fundamentalmente lo que te permite ahorita la tecnología es, antes eran mapas o planos, y ahorita lo que tienes son sistemas de información geográfica que te permiten geolocalizar en los mapas en distintos layers o distinta información sobre el acueducto. Tienes por un lado dónde están las tuberías y por otro lado dónde están los clientes, dónde están los medidores, qué tipo de consumo tienen y tienes un mecanismo mucho más dinámico para poder decidir cuáles son las actividades que vas a hacer en el área comercial. Tradicionalmente se segmentan los clientes, la segmentación de clientes lo que busca es atender separar a los clientes en segmentos de mercado que sean igual que lo haces en cualquier actividad comercial, para poderlos atender y enviarles mensajes mucho más claros, mucho más definidos a cada uno de ellos. Entonces, lo que le dice a los industriales, comerciales y residenciales es distinto. Entonces,
Una segmentación clara es a través del uso, industriales, comerciales, residenciales, gobierno y las zonas informales, pero también pueden tener a través de ubicación geográfica, en las zonas altas, en las zonas bajas, en las zonas de más fácil servicio o en las zonas de peor servicio, y puedes de alguna manera segmentar esos clientes para poderlos atender y darles mensajes en forma individual y más clara. Muy interesante en el área comercial es cuando tú te puedes integrar la información que tú tienes con otros servicios públicos. Es decir, mucha de la información que tiene los servicios de electricidad, los de gas, los de aseo, son comunes o similares desde el punto de vista de la residencia física, del espacio físico que ocupa el usuario. Entonces, si te puedes integrar con esos servicios y aprovechar y encaramarte sobre esas bases de datos, se hace muchísimo más interesante también. El teléfono, en particular con el teléfono celular, presenta nuevas oportunidades también, porque puedes, de alguna manera que sea éticamente correcta, puedes saber quién es el cliente, dónde está, cuánta gente está en el sitio, etcétera, etcétera, para poder tener mayor claridad acerca de la integración. En particular, el teléfono también es un sistema de conexión instantánea entre el usuario y la empresa, y eso te va a facilitar el enviarle mensajes, el cobrarle, el facturarle, como vamos a ver en algunos de los casos más adelante también. En la capa comercial, en este sistema de información geográfica, la capa comercial, lo que te interesa tener realmente es información acerca de los medidores, el patrón de consumo y toda la información de campo que se requiera para tú poder planificar adecuadamente tus cuadrillas de corte, tus cuadrillas de medición, tus cuadrillas, todo el trabajo de campo que tengas que hacer. Utilizas esta capa comercial, esta capa en los sistemas geográficos. Los retos más importantes que nos vamos a enfrentar, y particularmente en nuestra Venezuela, es el cómo rescatar la información disponible y cómo vas a tratar las áreas informales, que se hace mucho más complicado identificar las distintas unidades de vivienda y de alguna manera hacerles llegar y recoger toda la información de facturación y cobranza que vas a requerir. Una vez identificado el cliente, tradicionalmente en la mayoría de los acueductos sanos existe un medidor instalado en cada cliente de manera tal que tú puedas controlar él y tú puedas controlar su consumo, tanto de agua potable como del agua servida que queda después. De manera tal, eso tradicionalmente tiene dos precios distintos también en la mayoría de los acueductos. Lo que vamos a hacer nosotros, más adelante vamos a conocer el medidor, hay unos videos que son interesantes, que les van a permitir ver los detalles del medidor, tal como los explica y los utilizan las distintas compañías para entrenar a su personal, pero es muy simple, es un mecanismo en el cual está normalmente a la entrada del inmueble y tradicionalmente tiene una serie de números, los que son importantes en metros cúbicos son los que están en negro, los que son en rojo, y los relojes básicamente lo que te permiten es saber si el medidor está funcionando, es decir, está pasando agua por el medidor aun cuando no haya flujo. Si tú cierras todas las llaves dentro del inmueble y tú ves que esto todavía sigue funcionando, pues hay sospechas de que hay fugas y es una manera de detectarlo también. Básicamente, desde el punto de vista gerencial, lo que a ti te interesa es generar ciclos y rutas de lectura, de manera tal de asegurarte que tienes cubierto en el periodo del mes o en el periodo de facturación a todo el grupo de clientes, y en particular si tienes clientes de alto consumo, te interesa detectar rápidamente si se están saliendo del patrón de consumo que tienen normalmente. Es decir, hay una cantidad de información histórica que te permite fácilmente sospechar si hay algún cambio en el uso del cliente o si hay un cambio en el patrón de consumo que puede indicar o fugas o cualquier otro tipo de cosa que tú puedes rápidamente detectar y corregir antes de que hayan problemas de mayor cuantía y que no te permitan cobrar el agua que estás haciendo. De los retos importantes que tenemos es cómo calculas los consumos sin medición, en particular en ciertas áreas. Vamos a hablar sobre lo que son estimaciones y todo el proceso de instalación de medidores. Entonces, ¿a quién le instalas el medidor? ¿Qué tipo de tecnología de medidor vas a utilizar? ¿Dónde arrancas? ¿Tiene o no sentido económico el instalar los medidores? Todo ese tipo de discusiones
son importantes tenerlas a nivel de manejo gerencial de esta función de medición del consumo. En función de los consumos que ya mediste o que estimaste, entonces con la estructura tarifaria vigente, lo que vas a hacer es empezar a emitir las facturas, cómo se calculan los montos a facturar, qué tipo de estructuras tarifarias existen y cuál conviene, cómo haces para hacer los ciclos y rutas de facturación, si haces la entrega de facturación de alguna manera en particular, y cuáles son los indicadores claves de facturación que requieres para manejar esta gestión. Hay una cosa interesante que vemos en el caso de Guayaquil, que nos interesa, es un video en el cual ellos han logrado hacer facturación en sitio, es decir, el lector facturador, en el momento en que hace la lectura, produce con un aparato móvil, produce de inmediato la factura y se la entrega al cliente, con lo cual se cierra por un lado el tiempo requerido para el procesamiento, se acelera, se le da mucha confianza al cliente porque él está ahí mismo y puede revisar que lo que está funcionando, lo que le está facturando es precisamente lo que se está midiendo, y hay una cantidad de cosas que mejoran la relación con el cliente de inmediato. Esto era uno de las caricaturas del Nacional en su época, donde tienen a un tipo sin agua, cluck to cluck, molesto, caliente, y le dice: no te enojes, querido, pero llegó la factura del agua. Es decir, no tiene servicio y sin embargo te siguen cobrando. Es parte de las cosas que terminan por molestar profundamente al cliente. Claro, la ventaja de un servicio, y lo vamos a conversar más adelante, la ventaja de un servicio de agua es que si el cliente no está satisfecho contigo, ¿para dónde va? Tú tienes una posición desde el acueducto, una posición monopólica. Y cuando tú tienes un cliente tú eres un monopolio y el cliente no tiene por dónde coger, pues básicamente tú lo maltratas, lo torturas y el tipo tiene que seguirte pagando y tiene que seguir estando ahí. Eso es uno de los retos importantes a la hora de tú establecer una relación comercial con un cliente, donde tienes que respetarlo a pesar de tú ser el monopolista, y en particular en una cosa tan importante como es el servicio de agua para la dignidad y la salud de la gente también. Una parte importantísima es la estructura tarifaria, es decir, no solamente la cantidad de metros cúbicos que consume el cliente, sino cómo lo multiplicas en su estructura tarifaria. Es sumamente importante, tiene un criterio. Vamos a dar todo un capítulo asociado con la estructura tarifaria. Tuvimos la oportunidad de diseñar la estructura tarifaria para Venezuela en alguna oportunidad y claramente establece esa estructura tarifaria, asegura que tú tienes mecanismos de justicia, mecanismos de equidad, mecanismos económicos que te permiten cubrir los costos y mecanismos que te permiten casi automáticamente, en función de los resultados que vas obteniendo, ir mejorando los ingresos del acueducto para poder seguir haciendo las inversiones, para poder seguir prestando servicio. Entonces, aquí la pregunta es: ¿cuáles son los componentes claves de la tarifa? ¿Cómo se hacen los cálculos? ¿Y cuáles son los criterios de diseño de una estructura tarifaria? En particular, ustedes a lo mejor no van a diseñar la estructura, pero van a ver distintos ejemplos o ejercicios. En el caso de Venezuela es fundamentalmente un precio medio referencial y una estructura de coeficientes que hacen que, bueno, mientras más consumes, más pagas. Y si eres un residencial, pagas menos que un comercial y pagas menos que un industrial. Eso es básicamente en dos platos lo que dice la estructura nuestra. Vamos a ver el detalle, vamos a ver otros casos y discutir el caso de Guayaquil, que es un caso interesante también, y el caso de Venezuela, que es un caso interesante cuando tenía sentido el valor del agua para nosotros también. Por último, se cierran los procesos comerciales cuando tú empiezas a cobrar, y la idea es que tú le hagas muy fácil al cliente el mecanismo de pago. Es decir, si antes tú lo obligabas a ir a la oficina y en la oficina hay una cola y no puede pagar sino de una manera determinada, pues es una molestia, y mientras más fácil se le haga al cliente pagar, más chance tienes de que la cobranza esté mejor. En caso de que el cliente se niegue a pagar o que tengas un retraso importante, pues entonces tienes que establecer mecanismos coercitivos. Tradicionalmente le avisas, pero en cualquier caso tienes que hacer un mecanismo de corte que te ayude a acelerar esa cobranza. La atención al cliente, que es continua,
es cómo establece esa relación del cliente, en particular en oficinas o a través de los websites o a través de teléfono, a través de mensajes, y lograr una resolución de reclamos. Nosotros tuvimos la experiencia importante de trabajar en el área de reclamos del acueducto metropolitano y es sumamente importante hacerlo de una forma que el cliente se sienta satisfecho con el profesionalismo con que lo atiendes, porque si no, entonces se siente de alguna manera incorrectamente tratado y va a tener una sensación lógicamente de tratar de demorar la cobranza, de tratar de robarse el agua y cosas que son inapropiadas para una relación comercial de largo plazo. Bien, ya hablamos de la misión y objetivos, básicamente la generación de plata y la generación de sonrisas, los procesos comerciales que van desde la identificación del cliente, su medición, facturación, cobranza y la atención continua al cliente. Y por último, los grandes números que nos interesan desde el punto de vista financiero. Fundamentalmente vamos a hablar, y hay muchos otros, pero nos interesa el agua no contabilizada y el costo medio del agua que tenemos. Cuando tú hablas de los grandes números de un acueducto, fundamentalmente estás hablando de los ingresos y los costos, obviamente. Entonces, los ingresos tienen distintas fuentes. Yo las puse de abajo hacia arriba, desde la base hacia arriba, porque es una manera de presentarlos, pero los que nos interesan a nosotros fundamentalmente son los ingresos propios que están asociados con la recaudación. Esos ingresos propios más el presupuesto que te asignen los distintos municipios, más el presupuesto que te asigne la nación, más las donaciones y los proyectos de financiamiento internacional son los que generan todos los recursos necesarios para la infraestructura, mantenimiento y operación del acueducto. Esos costos que están asociados con todo eso incluyen, por un lado, los costos de operación diaria, mantenimiento y reparación, que uno quisiera que al menos los ingresos propios fueran capaces de mantener en forma equilibrada los costos de operación y mantenimiento en forma rutinaria. Puedes tener unos proyectos adicionales de mejoras de eficiencia y mejoras de calidad. Vamos a entrar en detalle de lo que es. Tienes que tener inversiones que te permitan ir haciendo un matching, acompañando al crecimiento de la población. La población sigue creciendo, la población se mueve hacia los centros urbanos y necesita suministrarle el agua y sacar el agua sucia que están generando. Para ello estás aumentando la cobertura y necesitas inversiones que están haciendo y necesitas a lo mejor nuevas inversiones adicionales en las fuentes, en los mecanismos de aducción, en los mecanismos de bombeo, en los mecanismos de tratamiento, que de alguna manera te aseguren que tienes esa cobertura de servicio que necesitas en el futuro. Entonces, estos números de alguna manera tienen que matchar, tiene que haber un matching entre esos números. Mientras más porcentaje cubre la operación de los ingresos propios, mejor, porque el acueducto es más independiente, con más capacidad de tomar decisiones y se hace una empresa rentable y sostenida en el tiempo. Muchos de los costos de estas cosas adicionales, pues inicialmente no son económicamente factibles cubrirlas con los ingresos de la tarifa y entonces hay que generar otros mecanismos para hacerlo en estos grandes números. Uno de los conceptos importantes es el agua no contabilizada. Vamos a ver otra manera de presentarlo, pero por ahora en este nivel introductorio me interesa que lo veamos en forma simplificada. El agua no contabilizada, básicamente tú produces, suministras al acueducto agua a la entrada, tienes un montón de agua que te está entrando por las tuberías y hay una serie de consumos autorizados o pérdidas de agua. Estos consumos autorizados, por un lado, puedes facturarlos, y entonces esa agua es agua contabilizada, de alguna manera agua facturada sería la palabra más, sabes cuál es esa agua, cuántos metros cúbicos son, quién la está recibiendo y tienes eso perfectamente contabilizado. Y hay una porción del agua que no está facturada, que está autorizada pero no está facturada. Pueden ser o usuarios especiales, en muchos casos el gobierno, secciones, áreas del gobierno, usuarios o clientes de gobierno no son facturados, o parques o algún otro uso que tú le estés dando, pero que tú tienes control de la cantidad de agua que estás suministrando y de alguna manera dices, bueno, no la voy a facturar, pero sé
qué cantidad de agua tengo ahí y si en algún momento estoy en capacidad de facturarla y cobrarla, mejor. El caso de los barrios informales también es una característica de esta, donde tú se la suministras al municipio o a la comunidad y por lo menos tienes idea de cuánta agua estás suministrando, aunque no tengas esperanza por ahora de facturarla y cobrarla. Vamos a ver cómo eso se puede revertir también en algunos casos. Pero estos son los consumos autorizados y es importante tener control de estos consumos. Hay una serie de cosas de consumo, de cantidad de agua que se pierde y esas pérdidas tienen dos variantes. Una variante que es la pérdida real, es decir, que las tuberías están rotas, están viejas, hay fugas de agua que ocurren físicamente, tanto en los medidores como en las tuberías de distribución. Y esas hay que de alguna manera corregirlas, tener un programa de mantenimiento apropiado para evitar que eso ocurra, programas de control de presiones, mientras más alta la presión y tienes una fuga, más cantidad de agua se bota, roturas de tubería, cómo hacer para detectarlas rápidamente y para corregirlas claramente. Hay otra serie de pérdidas que son diferentes, te están robando el agua, hay gente que se está conectando y no se lo estás, de alguna manera está robándose el agua directamente. Tienes también alguna otra cosa asociada con errores de micromedición, errores de facturación, hay alguna cosa que estás haciendo y son pérdidas adicionales. Eso es el agua no contabilizada. Esa agua no contabilizada es parte, reducir esa agua no contabilizada es una de las misiones importantes del área comercial. Es decir, que de alguna manera tú logres que tú tengas control sobre el recurso que te entregaron al principio y tú puedas decir, bueno, yo facturé y contabilicé, oye, un porcentaje alto de eso que está ahí. Esta agua no contabilizada es agua que se produjo en la fuente, se transportó, se trató, se distribuyó y la estás perdiendo. Es una maldad perder toda esa agua. Entonces, cualquier eficiencia que tú hagas en esa área genera, por un lado, mejor uso del recurso que tienes, por otro lado, puedes demorar inversiones, porque entonces en lugar de perder el agua, se le entregas a la gente efectivamente como es tu misión. Entonces es muy importante desde el área comercial detectar y reducir esa agua no contabilizada. Solo para precisar aún más, esas pérdidas hay pérdidas técnicas y pérdidas económicas. Las pérdidas técnicas son las pérdidas físicas, fugas de cañería, errores en los aparatos de medición, el abuso en la operación del sistema para limpiar, purgar cañerías, etcétera, que la necesitas y la pierdes, no la puedes usar. Y las pérdidas económicas son básicamente los robos, las conexiones clandestinas, los consumos autorizados, no facturados ni medidos, los errores de lectura y facturación y los errores administrativos a la hora de facturar y cobrar que hacen que esa agua no sea la que estás entregando. Entonces estas pérdidas hay que minimizarlas. Cualquier esfuerzo que tú hagas en minimizarlos, por un lado, aumentas la eficiencia del uso del recurso que te están entregando, demoras las inversiones adicionales y mejoras la calidad de servicio que te está dando, que da el acueducto a su comunidad. Un concepto adicional muy importante es el concepto del costo medio referencial o el costo medio del agua, ¿no? El costo medio del agua es los dólares por metro cúbico, los bolívares por metro cúbico que se dan y es nada más que la división entre el total de los costos totales, entre el total facturado. Es decir, esa es la cantidad que tú estás de alguna manera facturando y ojalá que estuvieras también cobrándola. ¿De dónde salen los costos? Bueno, los costos es todo lo que mencionamos hace un instante. Eran los costos de operación y mantenimiento, los costos de mejoras de calidad, los costos de expansión de cobertura, los costos de rehabilitación de tuberías, los costos de crecimiento vegetativo de la población y los costos de las nuevas inversiones. O sea, todos esos costos de alguna manera reflejan el costo total del acueducto y el total facturado es el total producido multiplicado por la eficiencia de facturación. Entonces, claro, aquí el total producido, le quitas lo que no, el agua no contabilizada, todos los errores que estás produciendo, y eso te hace que la facturación en metros cúbicos que tienes, dividido entre el total, los costos dividido entre el total facturado, te da el costo medio del acueducto. Ese costo medio sirve como un parámetro para el precio medio referencial. No necesariamente es igual, pero la idea es que tú logres en principio, una cobertura, tu meta de cobertura de costos asociado con la factura. Entonces, cuando veamos la tarifa, esta información es una información sumamente importante para poder tener, en el caso nuestro, el precio medio referencial, que es el parámetro, uno de los parámetros fundamentales de la tarifa.
Bueno, con esto cerramos la parte introductoria. Básicamente lo que hicimos fue hablar de la misión y objetivos del área comercial. Es la que le da la cara a los clientes, es la que está en contacto permanente con ellos, es la que le factura y le cobra. Básicamente lo que se quiere aquí es producir plata y producir satisfacción, producir sonrisas para poder hacer mejores inversiones, para poder seguir dando más satisfacción, para poder seguir cobrándoles más, para poder seguir invirtiendo, y haces el triángulo virtuoso que habíamos conversado. Dijimos que los procesos comerciales son básicamente desde la identificación del cliente, la parte de medición de su consumo en forma consuetudinaria, la facturación y cobranza y la atención permanente a los reclamos y a las necesidades que tenga ese cliente. Hablamos de los grandes números asociados con los acueductos, en particular el ingreso asociado con los distintos medios de ingreso, fuentes de ingreso y los costos asociados con la operación y mantenimiento rutinaria, pero con las inversiones grandes también que vas a requerir para anticipar el crecimiento de la población y las necesidades de expansión de cobertura. Y hablamos también del costo medio como uno de los parámetros que vamos a utilizar más adelante para asociarlo a la tarifa y poder entender lo que estamos haciendo. Hay que reducir el agua no contabilizada porque es perder el esfuerzo, es decir, el no ser suficientemente eficiente. Eso en función del área comercial. Por lo menos el área comercial es capaz de detectarlo y de reducirlo, y de alguna manera lo que quieres es cobrar para poder tener los recursos necesarios para poder seguir invirtiendo.